La justicia ha tomado acciones directas por toda Latinoamérica a principios del mes de abril. La campaña federal porteña ordenó el viernes 5 de abril reabrir una investigación antigua que realizaron otros países por las responsabilidades del gobierno de Nicolás Maduro en crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridos en Venezuela. Esto fue realzado antes de la pandemia, pero parece que ahora vienen por el segundo round. El fallo se consideró debido a que se trataban de delitos de extrema gravedad que obligan a actuar sin dilación ni demora para proteger a los amplios sectores de la población civil que se verían afectados allí. Corresponde asumir la jurisdicción universal y la competencia extraterritorial de los órganos judiciales de la República Argentina para su debido juzgamiento, sostuvieron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Lorenz. Todo esto fue iniciado por la justicia argentina. Para ser más detallados, tanto en el documento original como en el remix de esta ocasión, los imputados son el presidente Nicolás Maduro, el número 2 del chavismo Diosdado Cabello y todos aquellos identificados como responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Los demandantes que no son identificados sufrieron la persecución y asesinato de sus familiares en un contexto que es público y repercute más allá de las fronteras territoriales, indica el texto. Claro que el anuncio llega en un momento crítico para ambos países. Con la situación diplomática complicada entre los dos países, esto no es ponerle más gasolina al fuego, es lanzar una bomba a un incendio forestal. 6 opositores sobre los que pesa una orden de captura se refugiaron en la embajada argentina en Caracas. El gobierno del presidente Javier Milei tramita un salvoconducto para sacarlos del país. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi sostuvieron que los derechos denunciados en la presente causa revisten características de extrema gravedad y generarían eventuales lesiones a derechos humanos fundamentales que obligarían a la habilitación de la protección universal de los mismos. Adicionalmente a ese comunicado, advirtieron la inmediata necesidad de asumir una resolución teniendo en cuenta la particularidad de los hechos, cuyos resultados, por su contemporaneidad y las modalidades de su ejecución, no admiten dilación ni demora alguna en las medidas de tutela que se deben de inmediato adoptar a fin de evitar mayores perjuicios a los posibles derechos inculcados. La decisión de los tribunales argentinos impacta mucho en el escenario político de esta región. Para resumirlo en un esquema más sencillo, puedes verlo de la siguiente forma. Los venezolanos fueron convocados a elegir presidente en las elecciones que se realizarán el próximo 28 de julio. Maduro buscará su segunda reelección, incluso con todos los cargos y los números rojos reflejados en su gobierno. La principal referente de la oposición, María Corina Machado, ganadora de las primarias de octubre, fue inhabilitada para ejercer cargos de elección popular hasta 2036. Todo esto nos dice, las elecciones y los ganadores podrían decidirse el mismo, sin posibilidad de alguna oposición en su reelección. El gobierno de Javier Milei anunció que estas acciones diplomáticas contra Nicolás Maduro se generó justo después de que el líder de Venezuela cerrara su espacio aéreo a los aviones argentinos que quieran sobrevolar su territorio. La semana pasada, el gobierno de Javier Milei informó que había acogido a líderes de la oposición venezolana en la residencia oficial de la embajada argentina en Caracas y denunció el posterior corte de servicio de luz en las instalaciones. Sin duda, todas las contramedidas están avanzando a medida que el conflicto se agrava. Para esta ocasión, es obvio que el fallo enfatizó la gravedad de la afectación de garantías fundamentales que, según sea noticia, afectan a amplios sectores de la población civil y que ejercerían desde la estructura misma y utilizándose el poder público estatal, se impone revocar la decisión. Todo esto para cerrar la causa y dar respuesta a los fines esenciales y intuitivos del derecho de gentes, de la jurisdicción universal y la evitación de mayores daños. En julio del año pasado, el fiscal general Carlos Stornelli impulsó una investigación para determinar si se cometieron violaciones a los derechos humanos en Venezuela, tras una denuncia presentada por la Fundación de George Clooney en los tribunales de Comodoro. Entre otras medidas, el fiscal pidió informes a múltiples jueces alrededor del mundo y fiscales de ese país y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. No tuvo muchos resultados, pero el problema solo se intensificó. Argentina debe investigar las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela, sobre la base del principio de jurisdicción universal, señalaba la denuncia, que agregaba evidencias sobre la responsabilidad penal de las fuerzas de seguridad venezolanas en la Comisión
comisión de crímenes de lesa humanidad contra integrantes de la oposición. Al impulsar la investigación, Stornelli imputó a los integrantes de los mandos superiores de la Guardia Nacional Bolivariana. Según la denuncia, habría una negativa de las autoridades judiciales venezolanas a investigar a eslabones de la cadena de mando de Guardia Nacional Bolivariana y los intercambios de información registrada en su seno. Por supuesto que la investigación no avanzó al encontrarse con toda esta resistencia. Si te está gustando este canal, no olvides suscribirte para no perderte los últimos videos. Esa causa que recibió el juez Sebastián Ramos se anexó a otras que ya existían en casos similares en crímenes contra la humanidad. En una de ellas, el fiscal Gerardo Pollicita ya había dictaminado que no correspondía proceder porque la Corte Penal Internacional investigaba desde 2018 una denuncia similar contra Maduro que promovieron los presidentes de 5 países, entre ellos Mauricio Macri, junto con Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá. Sin duda, las acciones del líder de Venezuela se han ganado una pésima reputación. El juez Ramos impuso el archivo de estas actuaciones y ordenó remitir el expediente. Incluso compartió todos los puntos y contactos trabajados con el testimonio de las víctimas a la Corte Penal Internacional, donde ya existe un expediente abierto contra el gobierno de Nicolás Maduro, precisamente por la posición que tuvo Argentina en esa denuncia. Pero un grupo de víctimas apeló y sostuvo que ese criterio no puede ser compartido porque no se ha determinado que los casos llevados a conocimiento de la CPI sean los mismos que fueron denunciados en este proceso para su investigación, y porque la actuación del fiscal Pollicita se vio superada por la ampliación del requerimiento de instrucción presentado por el fiscal Carlos Stornelli el 21 de febrero pasado. A eso le sumaron otros casos que incluyeron la desaparición forzada de Rocío San Miguel, hechos que la CPI probablemente no investiga. En otras palabras, en esa pila de papeleo se perdió la oportunidad de tomar el caso. Por su parte, y para mostrar otra razón de por qué este comunicado es tan crítico, Elisa Trota, secretaria general del FAD, expresó en un comunicado aparte que el mundo se le debe hacer chiquito a quienes buscan permanecer en el poder por medio de la barbarie y que la tortura, desaparición forzada, encarcelamiento y la persecución selectiva de los delitos de lesa humanidad que deben investigarse, además de por la Corte Penal Internacional, por la justicia de países como Argentina. Muchos conectan todos estos eventos recientes con la desaparición de la activista Rocío San Miguel, detenida el 9 de febrero, tras ser acusada de su supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra Maduro. El FAD amplió su denuncia por crímenes de lesa humanidad. Sin duda, la lista de encabezados sigue subiendo y si no se toman acciones directas, muchas más personas como la desaparecida Rocío se convertirán en los tristes números de una gran estadística de muertos o desaparecidos por actos de corrupción y violencia de personas muy vinculadas al poder de una nación. Con todas estas noticias y opiniones recorriendo el medio del escenario electoral en Venezuela, las acciones que podría tomar el partido de Maduro podrían ser acciones que afecte a todo el pueblo venezolano. Ahora más que nunca es necesario tomar acciones contra cualquier crimen que se encuentre en esa lista de en contra de la humanidad. Es una gran afirmación que se necesita el mismo tipo de medidas al respecto. Esperemos que, como se hizo la última vez, no sean falsas esperanzas. Síguenos para conocer en detalles todos los próximos sucesos que podrían ocurrir con este acontecimiento que podría cambiar la historia de Latinoamérica y los últimos 23 años de Venezuela. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un comentario aquí abajo y activar la campana de notificaciones.